del rendimiento. Y está a cargo de Giancarlo Blanco Pérez, que él es sociólogo con especialización en planificación estratégica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de especialización en instrumentos de gestión de la administración pública de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y especialización en gestión pública del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Giancarlo cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de planeamiento, modernización institucional y gestión de recursos humanos en el sector público. Actualmente se desempeña como analista de gestión del rendimiento en la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, CEDER. Un fuerte aplauso para llenarlo de calor y costillas a la. En principio, buenas tardes a todas. Y es un privilegio poder dirigir esta sesión de hoy. Para mí va a ser una sesión novedosa, ¿ya? ¿Por qué va a ser novedosa? No porque sea la primera vez que hable del tema. El tema por el auditorio que tienen. No he estado en un auditorio tan grande, lo cual me anima mucho más. Y segundo, nunca me he sentido tan cerca con las personas como hoy, ¿ya? Entonces, eso para mí tiene un desarrollo de la sesión del día de hoy especial. ¿Sí? Espero que para ustedes también lo sea, porque el día de hoy yo pretendo trasladarles información que para ustedes sea de utilidad. Y el aprendizaje en cualquier nivel, ¿verdad? Cualquier área del conocimiento es bien valorado y tiene que ser bien apreciado. Yo quiero comenzar esta parte señalando y diciendo una frase que para ustedes puede ser hasta incluso muy coloquial, que seguramente la han escuchado, que seguramente la han dicho, ¿no? Ustedes han escuchado esta frase que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas veces, ¿no? Hasta incluso seguramente como experiencia de vida nos ha pasado algo relacionado a que hemos tenido algo muy cerca, que para nosotros parecía muy beneficioso, y resulta que con el tiempo, cuando ya no lo tenemos, cuando recién ahí comenzamos a valorarlo. ¿Yo por qué traigo esta frase tan coloquial aquí, a esta sesión? Porque tiene un público seguramente muy leído, desde el punto de vista que tenemos aquí muchos estudiantes universitarios y desde luego personas que ya tienen un ejercicio profesional de amplia trayectoria. ¿Por qué lo traigo? Porque creo que es muy importante valorar todo aquello que nosotros podemos aprender en los diferentes espacios donde estamos. Y hoy seguramente vamos a aprender de un tema que probablemente para ustedes quizás no lo han escuchado mucho antes, como es, por ejemplo, la gestión del rendimiento. O asociado a gestión del rendimiento, la retroalimentación. Y para eso voy a hacer como que una encuesta rápida. Y la encuesta rápida y sencilla es: levantan la mano los que, por ejemplo, antes han escuchado o han leído, ¿verdad?, algo sobre la gestión del rendimiento. Es el momento de levantar la mano. Por aquí. Y por aquí se termina. Solamente una persona ha escuchado sobre cuestión del rendimiento. Y sobre retroalimentación, que es una acción o un proceso que no es propio de gestión del rendimiento, no es exclusivo. Hay otras áreas, otros procesos que también lo toman y lo desarrollan. ¿Quién ha escuchado sobre la retroalimentación? Ya, por aquí sí, hay más personas ya que conocen sobre retroalimentación. Entonces, vamos a hacer una combinación de esas dos cosas, ¿no? La gestión del rendimiento por un lado y la retroalimentación, y vamos a tratar de explicar qué vinculación tienen, ¿no?, la gestión del rendimiento con la retroalimentación. Porque de eso trata nuestra sesión del día de hoy. Entonces, siempre hay una forma de aproximarnos de una manera, si queremos, colaborativa o participativa a estas definiciones iniciales. Y yo no voy a decir, díganme ustedes, qué significa gestión del rendimiento.
lo que yo les voy a preguntar es, ¿qué entienden ustedes por gestión del rendimiento? Es mirarlo desde su perspectiva, desde toda la información previa que ustedes tienen en diferentes temas. Cuando a ti te dicen gestión del rendimiento, ¿qué es lo primero o cuáles son las primeras ideas que vienen? ¿Quién quiere colaborar conmigo? Para colaborar conmigo, solo levanta la mano. Aquí. ¿Tu nombre? María. María. Bueno, lo que yo entiendo que es en gestión del rendimiento es un poco alinear todas nuestras capacidades, habilidades para cumplir una labor determinada, para llegar a una meta determinada. Y esa gestión del rendimiento, pues, no es que se haga sola, no es que la tenemos que coordinar. Ok. Mariela nos dice que hay un conjunto de habilidades, posiblemente actitudes, que están contenidas. El rendimiento, si quieres, porque por ahí el rendimiento es un término que me puede acercar un poco a ello. Gestión, probablemente ya es un término que ustedes conocen más, pero rendimiento sí, seguramente está asociado a las capacidades que podemos nosotros desplegar como personas. Estamos en un proceso de constante aprendizaje, ¿no? Y además también Mariela nos decía que es un aspecto de colaboración. Vamos a ver ahora en la definición si hay un tema asociado a colaboración, que es un elemento y un concepto importante en la gestión del rendimiento y en realidad en cualquier proceso que involucra a personas, ¿no? Alguien más, digamos que Mariela ha representado este sector. ¿Quién quiere representar este sector de aquí? Ahí está. A ver, ¿tu nombre? Ahí. Y gracias. La gestión del rendimiento está primeramente relacionada a la gestión por resultados. Es decir, si yo desarrollo el proceso, cual fuera el sector, es que porque debo de ser eficiente y optimizar, alcanzar los resultados o los objetivos trazados. Ok, Aide, ¿verdad? Aide ya nos introdujo un concepto un poco más técnico, ¿no? Gestión por resultados. Dentro de los diferentes tipos de gestión por proceso, resultados, cumplimiento, gestión de calidad, etc. ¿No? Pero claro, entre esa idea del resultado y el rendimiento, podemos comenzar a organizar estos dos elementos como que uno genere el otro. ¿No? Yo podría decir que el rendimiento que puede mostrar una persona puede conllevar a obtener resultados. ¿Sí? Ese puede ser el camino, si es que yo veo la situación de manera lineal. Si lo quiero ver de manera cíclica, ¿cómo sería? La gestión del rendimiento puede generar un proceso de mejora continua que nos traiga nuevos resultados y que no termine solo un resultado en un tiempo determinado. Miren que nos estamos un poquito acercando a la definición, pero desde lo que ustedes me van diciendo, lo cual es más interesante. Y como no me voy a olvidar de este sector, algunos creían que me iba a olvidar de este sector. Acá tenemos que tener un representante. ¿Quién quiere comentarme sobre la gestión del rendimiento? ¿Qué entienden ustedes por gestión? Un representante o una representante. ¿Nadie? ¿Yo explico entonces? Entonces yo no sé línea. ¿Alguien no participa? ¿Ah? ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿qué entiendes tú por rendimiento? Gestión del rendimiento a lo que en sí, como lo mencionaron, dando resultados, ¿no? Y cómo gestionar eso, ¿no? Y que se vuelva algo como un hábito, ¿no?
También sus propias palabras. Ahí está. Tímidos todavía por ahí, vamos calentando. Pero, a ver, has dicho algo como el tema del hábito. El hábito habla de constancia, de permanencia, de sistematizar algo, de hacerlo de manera constante. Bueno, es un elemento que está dentro de la gestión del rendimiento. Ahora que vamos a entrar justamente en la definición. Entonces, tomando un poco lo que ustedes me acaban de decir, vamos a entrar. Vamos a entrar a este primer punto. Vamos a entrar a este primer punto que es no exactamente la definición de la gestión del rendimiento, sino vamos a entender cómo algo, digamos, puntual, específico, entra dentro de un contexto mayor. ¿No? Porque la pregunta que a veces nos podemos hacer en relación a un tema específico es ¿y para qué nos sirve hacer eso? ¿Para qué lo hacemos? ¿El para qué? ¿El para qué qué significa? La finalidad de algo, ¿no? ¿Por qué haces esto? Porque te va a llevar a un resultado seguramente mayor. Porque nos va a permitir impactar o incidir sobre una situación mayor en la que nosotros seguramente queremos más amplio, ¿no? ¿Y eso qué hace? Eso le da relevancia a lo que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros no sabemos para qué hacemos algo, entonces pierde relevancia. Entonces la finalidad de hacer algo es muy importante, porque si algo pierde relevancia, entonces ya no tiene razón de ser hacerlo. Pero para que yo comience a darle importancia a algo, o sepa para qué sirve, tengo que conocerlo. Entonces, vamos a ver estos puntos que están mostrando en la lámina como una pirámide. ¿Qué aparece en la base de la pirámide? No lo sé. El servidor público. Servidor civil. ¿Verdad? ¿Y por qué aparece el servidor civil en la base? De algo que seguramente se quiere lograr en el nivel más alto, de la base de la pirámide vertical. ¿Qué sería? ¿Qué dice en la parte superior? ¿Qué dice en la parte superior? Generar valor público, un término que en los últimos años se escucha mucho. Lo escuchas en voces de especialistas, en situaciones o en, digamos, cuestiones del Estado, pero también lo escuchas en políticos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué de repente en la base tenemos servicios y en la parte superior tenemos que generar valor público? ¿Qué relación hay entre las personas que forman parte de los servidores civiles y el tema de generar valor público? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué existe el Estado? El Estado se dirige a alguien, ¿no? El Estado es un concepto, claramente. No existe, no puedo tocar. Es un concepto. ¿Sí? Pero el Estado, en concepto, se dirige a alguien. A las personas, a la ciudadanía, a la población. ¿Y qué es lo que busca hacer el Estado en relación a la ciudadanía y a la población? Busca atender qué cosa? Necesidades a través de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, valor público, ¿qué cosa es en términos sencillos? Es atender satisfactoriamente las necesidades de la población. ¿No? Entonces, y el Estado, en sus diferentes estamentos, instituciones, organizaciones, tiene esa finalidad, ¿por qué son importantes los servidores? Porque los servidores son los que van a gestionar esos servicios. O la entidad por sí sola genera los servicios. No, lo generan las personas que están dentro de esas entidades. Y esas personas que están dentro de las entidades ya en términos estructurales, organizacionales, están agrupadas en puestos.
están agrupadas en entidades públicas, 3 niveles de gobierno, entidades nacionales, regionales, locales, ¿no? Y con la intención de mejorar los servicios públicos, ¿no? Y entonces la pregunta es, oye, Carlos, ¿por qué mencionas todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la gestión del rendimiento? Porque la gestión del rendimiento va a incidir sobre las personas. ¿Rendimiento de quiénes estamos hablando del rendimiento? De las personas. ¿Qué significa en términos bastante sencillos el rendimiento? Capacidades, habilidades, destrezas y actitudes y conocimientos. Todo eso está en las personas. Y la gestión del rendimiento tiene que movilizar esos elementos. ¿Para qué? Para justamente generar valor público. Dentro de una estructura, ¿no? Hay puestos, hay unidades orgánicas o unidades de organización, hay entidades públicas de diferente dimensión, de diferentes niveles, etc. ¿Verdad? Pero nos damos cuenta justamente que la gestión del rendimiento está enfocada en las personas. Y entonces, si la gestión del rendimiento está enfocada en personas, ¿a qué gran sistema pertenece? Sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Es el único sistema que existe? No, hay más. A ver, díganme otro. Ahora, ¿por qué la gestión del rendimiento forma parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos? ¿Y por qué el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, y específicamente el subsistema de gestión del rendimiento, incide sobre las personas? Lo acabo de decir hace un instante. Sí, ese es un camino, esa es una ruta que persigue la gestión del rendimiento. Pero en sí misma, la gestión del rendimiento, ¿qué es lo que persigue para lograrlo? Se ha dicho por aquí muy bien, objetivo de resultados. Proveer bien el servicio. Sí, también generar valor público, pero ¿qué es lo que tiene que pasar antes? Proveer bien el servicio. Tenemos que fortalecer las habilidades, capacidades y conocimientos de las personas para que estén en capacidad de poner en práctica todo aquello que incorporan como conocimientos y que esperamos que se transformen en habilidades y destrezas. Y ojo, el tema de la actitud va a ser un tema que va a cobrar mucha relevancia en el rendimiento y lo vamos a ver como parte de la retroalimentación. La actitud dentro de la gestión pública, que parece un tema menor, que parece un tema que no tiene mucha importancia, y lo vamos a ver ahora justamente en la retroalimentación. Definición formal de la gestión del rendimiento. Al lado izquierdo. Estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil, es decir, identificar los aportes de los servidores civiles, reconocerlos, promoverlos, incentivarlos para el logro de los objetivos y metas institucionales. Este es un elemento muy importante. Porque cuando ya decimos logros y metas institucionales, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, oye, si tú vas a lograr desarrollar algunas habilidades, conocimientos y destrezas, esas habilidades, conocimientos y destrezas tienen que estar asociados a los logros institucionales. Tienen que estar relacionados, tienen que estar vinculados. Entonces, la gestión de rendimiento se vincula con ¿qué cosa también? ¿Qué cosa contiene en una entidad pública y en el Estado los logros y metas institucionales o los objetivos institucionales? Planes estratégicos. Plan estratégico. ¿Y el plan estratégico a qué sistema pertenece? El planeamiento estratégico institucional. ¿Verdad? Dos sistemas vinculados dentro de un subsistema de gestión del rendimiento. ¿Sí? Entonces, dicho esto,
nosotros ya podemos claramente identificar dentro del sistema administrativo, dentro de sus subsistemas, al sistema administrativo, o al mejor dicho, al subsistema de gestión de rendimiento. ¿No? Como lo acabamos de decir hace un instante. Y con su proceso es el de evaluación del desempeño. ¿No? Entonces, veamos ahora en qué consiste. No nos vamos a detener mucho aquí porque yo lo que no quiero es hacer, digamos, una explicación administrativa, secuencial o, en todo caso, burocrática. Lo que quiero es que ustedes tengan claro de qué manera la aplicación de la gestión de rendimiento de una entidad podría favorecer el generar valor público. ¿No? Ese es el elemento segundo. Entonces, claro, la gestión de rendimiento para desarrollarse tiene etapas, tiene momentos, ¿no? Tiene una etapa de planificación, tiene una etapa de seguimiento, tiene una etapa de evaluación, en la cual justamente se va a establecer cómo medimos el desempeño de los servidores. Medimos, ¿no? Una palabra que a veces es un poco esquiva o no la utilizamos muy frecuentemente o no la aplicamos muy frecuentemente. ¿Y el medir a qué cosa me lleva? Me lleva a identificar de manera, digamos, objetiva y justificada cuándo yo puedo decir que un rendimiento es bueno o cuándo un rendimiento está en proceso de mejora. Objetiva, no dije subjetiva, objetiva, ¿verdad? Porque los objetivos, ¿qué cosa implicaría? Que yo utilice otros elementos que no son técnicos para decir si tu rendimiento es favorable o no es favorable. ¿Sí? Entonces, sabemos y podemos ver por lo que estamos viendo en el ángulo que la gestión del rendimiento pues, se desarrolla en esas tres etapas. Donde en una primera etapa se establece cómo vamos a medir el desempeño de los servidores. Y eso se hace asociado a las actividades que estos tienen que cumplir dentro de cada una de las entidades según las funciones que estos tienen. Y posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos indicadores que permitan medir ello y que nos permitan luego en una etapa de seguimiento ver cómo se ejecutan estas actividades. Y posteriormente podamos hacer un momento de contrastación entre lo que habíamos planificado que se logre y lo que finalmente logramos, que es justamente una etapa de evaluación. Pero ¿qué es lo más interesante de esos tres momentos? Que tú haces una evaluación para determinar un nivel de logro, en este caso el desempeño del servidor, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad creen ustedes que se puede identificar el desempeño de los servidores? Sí, ok, alcanzar los objetivos. ¿Pero qué otra finalidad? Ya, ese es un tema procedimental, las fechas. Vayamos un poquito más allá de eso. Cuando tú tienes un resultado en relación a una situación esperada, una situación ideal, versus una situación, digamos, real, ¿cuál es la situación esperada? Es la situación que yo espero que se dé, que se logre, que se alcance. ¿Cuál es la situación real, donde me encuentro ahora? Que puede ser una situación problemática, una situación de insatisfacción, una situación donde de repente todavía no logramos lo que esperamos en una entidad pública, en una determinada unidad de organización, etc. Pero cuando logras justamente establecer que la situación esperada o la situación deseada no se llegó a alcanzar o sí se llegó a alcanzar, ¿qué es lo que sale de eso? Salen las oportunidades de mejora. O sea, tú no haces un tema de evaluación del desempeño con la intención de encontrar resultados solo favorables o resultados que estén en proceso de mejora.
lo haces con la intención de identificar qué te falta y qué necesitas para seguir mejorando. En una lógica de qué cosa? De mejora continua. La mejora continua te lleva siempre a pensar que lo que pasó ayer puede estar mejor mañana. O debería estar mejor mañana. ¿Verdad? Y en ese sentido es que tendríamos que entender a la gestión. No como un proceso que solamente permite generar una calificación de un momento específico del desempeño de un servidor, sino, ok, si ese servidor logró un buen resultado, ¿por qué lo logró? ¿Qué sucedió de buena manera o de manera conveniente para que ese servidor obtenga ese buen rendimiento? Y desde el otro lado, si no lo logró, ¿por qué no lo logró? ¿Qué sucedió? ¿Qué está faltando? ¿De qué adolecemos? ¿Qué debilidades tenemos? Eso es lo interesante de la gestión de rendimiento. Y es por eso que yo no me quería detener en explicarles el procedimiento que se hace para una etapa de planificación y evaluación, porque eso no tiene mayor sentido en este momento. Yo creo que aquí lo importante es que a ustedes les quede claro por qué en una entidad pública se hace gestión del rendimiento. Y es con la intención de apuntar primero a donde dijimos, a generar valor público. ¿Y cómo genero valor público? Obteniendo data, información. Si yo no tengo información, no tengo data, no tengo cómo tomar mejores decisiones. Y algunos por ahí piensan, me dicen, no, pero si de repente nos van a medir, es porque de repente nos quieren sacar, nos quieren retirar de la utilidad pública. No, sino que necesitamos saber en qué estado, en estatus, estamos en el logro de esos resultados y de la generación de valor público. Para saber qué cosa tenemos que fortalecer, qué cosa tenemos que mejorar, o qué en todo caso tenemos que sostener. Porque yo me puedo encontrar con buenos resultados. Pero la pregunta es, ¿ese buen resultado se va a mantener mañana? ¿Se va a mantener pasado mañana? Si no hago nada, ese resultado no se va a sostener. Entonces, por eso es que la gestión del rendimiento es un proceso cíclico, continuo en el tiempo. Es decir, hago planificación, hago seguimiento, hago evaluación y otra vez comienzo. Hago planificación, hago seguimiento, hago evaluación. Y claramente hay factores, hay periodicidad, hay un alcance, ¿no? La gestión del rendimiento se aplica en los 3 niveles de gobierno. Si por ahí alguien piensa, dicen, no, pero quizás solo se aplica en las de gobierno nacional, en las que están en Lima, donde hay mejores condiciones, entre comillas. No se aplica en regiones, no se aplica en el interior del país. No, sí. Y su ámbito de aplicación es en los 3 niveles de gobierno. Y a todos los servidores públicos. Si ustedes han escuchado por ahí que dicen, no, esto solamente le aplica a los servidores que están en el nuevo régimen del servicio civil. Falso. ¿Por qué sería falso? No hagamos una evaluación laboral o una evaluación normativa legislativa. No hagamos esa evaluación. Porque si no, yo tendría que estar sentado aquí en puros laborales. Hagamos una evaluación más allá incluso de eso. Porque justamente tenemos que considerar que la gestión del rendimiento se debe aplicar no en un régimen laboral del instituto, sino a los servidores en general. ¿Por qué? Yo voy a ser muy insistente con el tema del por qué. Porque yo lo que quiero es que ustedes se lleven de aquí a allá. Y no solamente que miren una lámpara. ¿Sí? Porque todos tenemos que mejorar, pues, ¿no? Todos tenemos que mejorar habilidades, capacidades, y como dijo, tenemos que aprender de aquel que lo hizo bien. Exactamente. O sea, yo no puedo limitar este proceso por la definición que estamos dando de él a un conjunto determinado de personas porque pertenecen a un régimen determinado. No, porque una entidad pública no está constituida solamente por servidores que pertenecen a un régimen laboral determinado. Está constituida por todos los servidores, que pueden estar en diferentes regímenes.
Pero eso no define para qué están ahí. Lo que define para qué están ahí es para lograr generar valor público. Para eso están ahí. Estamos en una entidad pública ¿para qué? Para resolver problemas, para generar satisfacción, para generar calidad en la emisión de los servicios. Para eso estamos en una entidad pública. Si ustedes han escuchado otra cosa, pues no es la verdad. Estamos en una entidad pública con esa finalidad. Y después, claramente, ya con el proceso de gestión del conocimiento, hay un momento en el que se establecen metas, ¿no? Y se hace una valoración del desempeño de las personas en base a metas. ¿Qué significa base a metas? En base a definir qué es lo más importante que se tiene que lograr dentro de la entidad y en cada una de las unidades. Por ejemplo, si yo soy una entidad que tiene una proyección de hacer una intervención social, vamos a hablar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y sus programas sociales. La intención es intervenir en la realidad para generar cambios, ¿no? Y en este caso, ¿qué cambios? Hacer que las personas que están en una situación de pobreza y pobreza extrema, pues no sucumban en ese camino, o en esa situación, o en ese estatus. Entonces, si yo estoy en una entidad que tiene esa finalidad, ¿qué es lo que tiene que pasar al interior de esa entidad en cada una de las unidades y en cada uno de los servicios? Tiene que gestionarse el rendimiento. Tiene que gestionarse. Porque no hay otra forma de poder alcanzar esos, si queremos, esa perfección de esos servicios. No hay otra forma. Entonces, en la gestión del rendimiento, medimos justamente lo que las personas van a hacer y establecemos también qué es lo que deberían hacer, bueno, mejor dicho, lo establecen las mismas personas, qué es lo que tienen que hacer para apuntar a esos objetivos institucionales que tienen que ver con el valor público. Después, al interior, tenemos una identificación de segmentos en los servidores, los agrupamos en su nivel de responsabilidad, porque no tiene la misma responsabilidad un director, un directivo de una unidad de organización determinada, que una persona, por ejemplo, que trabaja en el puesto de secretario, o secretaria o de asistente administrativo. No son las mismas responsabilidades. Todos aportan, sí, pero no son las mismas responsabilidades. ¿Verdad? Entonces, en gestión de rendimiento lo que hacemos también es agrupar a las personas por sus niveles de responsabilidad y desde ese punto de vista exigirles el nivel de participación que tienen que tener en el logro de los resultados. ¿Sí? Lo cual suena bastante coherente, ¿verdad? Desde el punto de vista de poder involucrar a las personas desde responsabilidad. Y bueno, ahí incluso hay un ejemplo de partiendo de un objetivo, de una prioridad, de algo importante que se tiene que lograr en la entidad, cómo involucramos al jefe de recursos humanos y cómo involucramos a otros servidores, por ejemplo, hablando de la Oficina de Recursos Humanos, dentro de una entidad. Hay una lógica, hay una estructura técnica de cómo está el indicador, materia en la que no nos vamos a detener claramente, pero hay, digamos, una secuencia y una estructura para que vayan por acá. Luego hay una etapa de seguimiento, ¿no? Donde ya se comienza a ejecutar la consecución de esas metas. Y aquí hay un punto importante y vamos a linkearlo con la retroalimentación. Voy a adelantarme a decir que esta retroalimentación. La retroalimentación, como su mismo nombre lo dice, es un intercambio de opiniones, un ida y vuelta, ¿no? Entre una y otra persona, donde se busca justamente intercambiar opiniones con la intención de mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, ¿en qué momento de la gestión de rendimiento, si hay una etapa de planificación, seguimiento, evaluación, aplica este tema de la retroalimentación? Bueno, la retroalimentación es transversal a la ejecución y al desarrollo de la gestión de rendimiento. ¿Por qué es transversal? Porque cuando yo como responsable de una unidad orgánica,
me reúno con la persona a mi cargo, una persona que forma parte de mi equipo, yo tengo que conversar y dialogar con esa persona de qué es lo mejor que podemos establecer para alcanzar esos objetivos institucionales que tenemos. No lo puedo hacer de manera unilateral y viceversa. La persona que forma parte de mi equipo tampoco lo podría hacer de manera unilateral. ¿Por qué? Porque respondemos a una finalidad organizacional. Por eso, ¿verdad? Entonces, la retroalimentación va a estar presente en ese diálogo, en ese intercambio que es muy enriquecedor. Porque si no hubiese ese intercambio, si no hubiese ese diálogo, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a plantear metas que no están orientadas a resultados, por ejemplo. Que no vamos a definir con claridad qué es lo que esperamos que logre esa persona en relación a los principales resultados que necesitamos obtener. Y que la persona que tiene que cumplir con una labor determinada tampoco va a saber para qué hace ese trabajo. Entonces, si no dialogamos, no nos comunicamos a todo nivel, no solamente en lo laboral, pues vamos a perder tiempo y vamos a perder la oportunidad de impactar en aquello que resulta importante. Y cuando yo les hablo de este tema de la recomendación, yo les dije al inicio, no es un tema exclusivo de la gestión del rendimiento. La retroalimentación, si quieren, está presente en las aulas universitarias. Entre los compañeros. Cuando alguien expone un tema o sale un grupo de proponer algo, sobre un tema determinado, ¿hay una retroalimentación o no? El profesor no les pide que intervengan preguntas al grupo que expuso. Sí. ¿Hay una retroalimentación o no? Pero esa retroalimentación, ¿para qué es? ¿Para perder el tiempo? No. Es con la intención de mejorar lo que tengan. Porque claramente ese grupo se ha preparado, ha investigado, ha encontrado información que la ha compartido con todos. Pero los demás también tienen información y por ende tienen algo que devolver. Y la retroalimentación es ese ida y vuelta. ¿Y con qué está vinculado? ¿Con qué estaría vinculado la retroalimentación? Dos sentidos principales, y hasta tres. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy hablando. ¿Ustedes qué están haciendo? Dos sentidos básicos de la retroalimentación. Alguien tiene que hablar y alguien tiene que escuchar. Y tiene que ser una devolución. Solo que tienes que escuchar. También tienen que hacer la devolución. Para sumarle a lo que estamos haciendo aquí, que es generar conocimiento. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos generando conocimiento, dando información. ¿Sí? Entonces la gestión de rendimiento tiene sus momentos para hacer, como digo, la retroalimentación, porque hay un momento donde se juntan el evaluador y el evaluado, que es la denominación que tenemos para aquellos que participan en este momento de identificar cómo medimos el desempeño de las personas. Y hay una etapa de seguimiento en la que se ejecutan las metas, las actividades que se deben cumplir. Y obviamente ahí nuevamente el evaluador se juntan para saber cómo estamos yendo con la ejecución de lo que estamos haciendo. Para saber en qué tenemos que mejorar o en qué tenemos que reorientar lo que estamos haciendo. O quizás replantear, porque de repente un día yo planifiqué algo que se tenía que lograr mañana, pero resulta que mañana ya no se hace algo, sino que tenemos que lograr otra cosa. La realidad cambia más rápido de lo que nosotros la estructuramos. Y eso lo saben sobre todo los que están ahorita en las aulas, ¿no? Creo que los profesores se esfuerzan mucho en decir que la realidad cambia mucho más rápido que las teorías, que los marcos teóricos son ellos. Y cuando ustedes vayan al campo laboral, van a constatar mucho. Y entonces hay una etapa de evaluación donde hay una métrica, hay una puntuación, hay una calificación, pero como les dije, esa es una métrica, es un camino, no es el único, es el que está vigente ahora. Pero, ¿cuál es el tema de fondo? Es ayudar a la mejora del desempeño institucional a partir del desempeño individual y también colectivo. ¿No? Eso es lo que buscamos. A ver, el camino, la métrica puede cambiar.
Hoy tenemos una métrica, un modelo de gestión del rendimiento, pero ese modelo puede cambiar mañana. ¿Por qué? ¿Por qué puede cambiar mañana? Porque no planificamos bien lo que tenemos que hacer. Que puede haber algo de eso también. Siempre podemos mejorar. Pero hay algo más detrás de eso. Que es nuevamente un insistir con esto, de mejora continua. Siempre tenemos que estar mirando que lo que estamos haciendo hoy puede no seguirse haciendo mañana. Porque podemos darnos cuenta que necesitamos hacerlo cada vez. ¿Y qué es lo que te orienta a hacerlo cada vez mejor? ¿Qué te orienta a hacer cada vez mejor algo? Ya no nos concentremos solo en la gestión de rendimiento. Que todos tenemos una ruta hacia un objetivo, hacia un resultado. Tener las cosas claras. Exacto. Y entonces, lo que sucede en el camino es que nos vamos dando cuenta que hay cosas que tenemos que hacer para alcanzar mejores resultados que los que inicialmente habíamos planteado. Y la gestión del rendimiento tiene un aspecto relacionado con el reconocimiento. Porque el reconocimiento es esencial para un proceso de mejora continua y también para un proceso colectivo que involucra más a una persona. Aquí voy a decir algo. Y ustedes me van a responder justamente con lo que está ahí en el answer. Todos necesitamos algo, o mejor dicho, todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien. La única diferencia es que necesitamos dosis distintas de eso mismo para sentirnos bien. ¿A qué me estoy refiriendo? Señala a mí. Todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien. ¿A qué me estoy refiriendo? No, me está ayudando, me agrada otro. ¿Qué dice debajo de evaluación? Estoy hablando del reconocimiento. Todos necesitamos lo mismo. Quizás para alguien, el que en su lugar, por ejemplo, su jefe le deje un mensaje de agradecimiento por el trabajo que realiza, tiene un reconocimiento potente. Para el que está al costado, de repente el reconocimiento potente es que su jefe se acuerde su nombre. Parece muy sencillo, ¿no? Pero hay organizaciones tan grandes, en tantas personas, que las lidera una persona que no conoce a todos. Y esa persona identifica que el reconocimiento para él es que por lo menos se acuerde el nombre, que sepa el nombre. Para esa persona, para él, eso es el reconocimiento. Pero para otra persona, como dije, no, yo necesito que tenga alguna acción en particular. Que me deje un mensaje, que lo haya pensado, que lo haya elaborado, que lo haya puesto en el marco, y que todos los demás se den cuenta. Ok, vamos por el lado del aumento del sueldo. Por eso, vamos por el lado de que todos necesitamos lo mismo, pero en dosis distintas. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, entonces el reconocimiento es un elemento importante de la gestión. Y forma parte justamente de un punto donde identificamos que estos servidores pueden tener lo que denominamos nosotros el rendimiento distintivo. ¿Qué significa eso? Que los servidores desarrollan acciones que permiten justamente comprobar o demostrar que ha habido un rendimiento destacado o sobresaliente. Y obviamente las acciones de reconocimiento entran a todo, ¿no? Nosotros ya hemos entrado al tema de la retroalimentación, ¿no? Y podemos nosotros decir que la retroalimentación
¿Qué habíamos dicho? Que tiene como objetivo aportar ¿qué cosa? Al desarrollo integral del servidor. ¿No? Porque permite, por ejemplo, saber qué aspectos son los que tenemos que ir mejorando. En el tiempo, en el camino, en las diferentes actividades que desarrollamos. ¿Qué es? Decíamos, es una oportunidad de aprendizaje, es una transmisión de un mensaje claro respecto a un comportamiento determinado. ¿No? Eso es la retroalimentación. Pero ¿qué cosa no es? No es una crítica sobre el desempeño del servidor. Y a veces, cuando nosotros hacemos un intercambio con la otra persona que de repente está, digamos, desarrollando algo, en este caso llevémonos al ámbito laboral, servidor que ha desarrollado, digamos, una propuesta de mejora, que la está presentando, que la está exponiendo con el equipo, y alguien hace un comentario de una crítica, pero que no es una crítica constructiva, sino que es una crítica destructiva. ¿Cuál es una crítica no constructiva o una crítica destructiva? La crítica que solo es crítica. Es decir, no trae consigo una propuesta. Ok, tú dices, a mí no me gusta cómo lo has estructurado, elaborado, pero creo y considero que podría haber ido por este lado. Esa es una crítica constructiva, una crítica que suma. Pero si yo solamente me quedo en, no me gusta lo que estás presentando. Ya, pero ¿cuál es la alternativa? No aporta. Y entonces de esto, cuando nosotros no tenemos muy claro en qué consiste, por ejemplo, hacer y dar retroalimentación, nos equivocamos mucho en esa dinámica de interacción en el trabajo colectivo. Los servidores, las personas en general en todos los espacios, siempre están interactuando, están intercambiando información para generar resultados. En grupos, por lo general no solos, en grupos. Entonces, toma mucha relevancia entender que la retroalimentación puede llevar a los resultados donde yo optimice el desempeño de las personas. ¿Sí? Y entonces podríamos decir que el resultado de una retroalimentación no efectiva, ¿qué podría generar? ¿Qué comentarios podría traer el resultado de una retroalimentación que no es efectiva, es decir, que es negativa? Mirándola desde responsable de un equipo de trabajo hacia su equipo o hacia alguno de ellos, ¿no? Mirándola desde ese lugar, desde ese contexto. A ver, ¿qué comentarios ven ustedes ahí? En esos cosas. ¿Cuál es la consecuencia de tener una mala retroalimentación? ¿Qué dice en el primer post? ¿Qué dice? No hace, ¿qué más? Reconocimiento de los logros. No hace reconocimiento de los logros. En pocas palabras, no se comunica, no habla con nosotros. No nos da ninguna instrucción, no nos da ninguna instrucción, no sabemos qué hacer. Y cuando decidimos hacer algo, resulta que eso no es. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque nunca lo comunicó. Nunca lo trasladó, nunca dejó claro qué era lo que teníamos que hacer. Hacia dónde teníamos. Porque entonces eso trae una comunicación negativa. El otro dice, mostró mucha subjetividad centrándose en los puntos personales más que en lo laboral. Una retroalimentación en un espacio laboral podría traer también esa situación de que yo considere de repente que tu rendimiento va a estar asociado a mi percepción personal, subjetiva, de que no me gusta cómo te vistes, de que no me gusta de repente cómo hablas, sincero y respetuoso. No estoy hablando de una persona que es irrespetuosa con la... O el clásico, no me caes.
Que son subjetividades que no tienen que ver para nada con la web, ni con cualquier otro espacio. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos haciendo es anular la persona. Y no nos estamos concentrando en esa idea de retroalimentación. Es decir, que tú me puedes dar a mí algo que yo puedo aprender como nuevo y viceversa. Si no nos quedamos del lado de que yo lo sé todo. No hay nada que me puedas enseñar. No hay nada que me puedas enseñar. Y cuando una persona tiene esa actitud, esas personas por lo general son los que menos hablan. Entonces, no sabía cómo llevar a cabo la reunión, además no fue crítica, no construye. No construye nada, no aporta nada. Solo te quedas en cuestión. Algo que en nuestro país nosotros lo vemos mucho. A veces entramos en diferentes espacios donde somos. ¿Y por qué hacemos eso? Una psicóloga que yo voy a citar en un instante decía: a nosotros desde pequeños nos forman todo el tiempo para hablar. Hay cursos, hay técnicas para hablar. Pero ustedes conocen un curso donde nos enseñan a escuchar. ¿Sí? En coaching individual y organizacional nos enseñan a escuchar. Ok. ¿Alguien más conocía este curso? No, ¿verdad? Entonces, no estamos entrenados justamente para poder construir de manera conjunta. Y ahí que nos cuesta demasiado cuando lo llevamos al ámbito laboral o a cualquier otro ámbito, construir en conjunto. Y terminamos diciendo que esto no es importante, no es significativo, que esto no tiene nada que ver con los resultados, eso tiene que ver con los conocimientos técnicos que tú tienes sobre cómo hacer algo. Mentira. Esto de aquí, por ejemplo, al no suceder, genera un conjunto de barreras e imposibilidades para lograr resultados. Y es por eso que la gestión de rendimiento se incorpora, porque todo el tiempo es crear en conjunto. Entonces yo necesito comunicarme con mi jefe necesita comunicarse conmigo, y necesito comunicarme con el costado. Y si no estamos haciendo eso, entonces no vamos a generar los resultados que necesitamos. Es por eso que le estamos poniendo énfasis a este punto. Déjenme compartir este video, que es muy importante. Me van a ayudar ahí seguramente a proyectarlo. Solamente quiero un minuto y medio de su tiempo escuchando este video. Hace un ratito se cree a esta psicóloga española, Apuy, que es una psicóloga con experiencia incluso en la psicología deportiva, que es lo último que se ha desarrollado mucho, tiene algo que decirnos sobre este punto de reconocimiento, y que no pasa, y que necesitamos muy poco, no necesitamos recursos, no necesitamos dinero, no necesitamos movilizar grandes cosas para ponerlo en práctica. Pero sin embargo, costando tan poco, no lo ponemos en práctica. Entonces quiero que escuchen esa parte. Por favor, si me ayudan a dejarlo el minuto 27 hasta el minuto 29. El video está en YouTube, dura 1 hora y pico. Si alguien quiere verlo, pues, se lo podemos compartir, no hay ningún problema. Muy interesante en realidad. Pero yo quiero compartir solamente esta parte relacionada a 2 minutos o 1 minuto y medio, ¿no? ¿Me ayudan a reproducir YouTube? No se sale de la voz. Y es que el reconocimiento es una de las bases del cuidar. Un poquito para que no... Llama la atención cómo nos comportamos con el reconocimiento los humanos. El ser humano
necesitan reconocimiento como el aire que respiran. Es más, podríamos casi asegurar que somos adictos al reconocimiento. Hacemos algo, nos reconocen, nos sentimos pletóricos y ya empezamos a buscar otra cosa para poder hacerla bien y que nos la vuelvan a reconocer. Pero llama la atención lo rancios y tacaños que somos con el reconocimiento. Si tenemos una pareja, unos hijos, unos colaboradores, unos amigos que de 100 cosas hacen 90 bien y 10 mal, nos van a señalar las 10 que hacemos mal. No nos van a decir las 90 que hacemos bien. Pensamos lo que hacen bien, pero decimos lo que hacen mal. Podríamos darle de vez en cuando un vuelco, porque pensamos cómo me gusta esto, qué bien lo hace, cómo me gustaría hacerlo como él lo hace, y no decimos nada. Pero en cambio, a la que hay alguien que hace algo que no nos gusta, esto no se hace así, esto podrías haberlo hecho de otra manera. Y todavía llama más la atención porque, visto así, parece que es muy costoso dar reconocimiento. Pero es gratis. Es gratis. Y yo me temo que el día que Hacienda descubra los beneficios que da el reconocimiento, nos va a hacer pagar por dar reconocimiento. Porque en las empresas en las que colaboro, con las personas en la consulta con las que trabajo, cuando preguntas qué es lo que encuentras a faltar en tu empresa o en tu relación de pareja o en tu... El 90% te dicen que no me siento suficientemente reconocido. Y cuando alguien no se siente suficientemente reconocido, podemos empezar a estar seguros. Hay un punto que es, voy a permitirme decir esta palabra, que en redes hoy en el streaming se habla mucho. Me parece brutalmente importante. Me parece brutalmente importante. La parte donde dice el reconocimiento es gratis. ¿Por qué nos cuesta tanto darlo? ¿Y por qué nos resulta tan sencillo justamente enfocarnos en el objetivo y no en lo positivo? Y es un poco lo que yo les estaba diciendo que tiene que ver con el cambio de la actitud. Todo pasa por un tema seguramente de actitud y predisposición. Si yo en el espacio laboral tengo claro esto, las cosas se van a facilitar mucho más para alcanzar los resultados que no solamente necesitan conocimientos técnicos, no necesitan un componente fuerte actitud. Y eso lo aprendemos y lo podemos aprender en diferentes espacios. No solo aquí. Lo podemos autoaprender hoy que tenemos el tema de las redes y lo podemos comenzar a poner en práctica en nuestras relaciones interpersonales. No solo en lo laboral, sino en los diferentes espacios donde nos relacionamos. Entonces, quería poner yo sobre la mesa este punto. ¿Podemos volver a la presentación? ¿Me puede dar tiempo ya? Ahí está, ¿no? La retroalimentación, ¿qué beneficios trae? Incrementa el desempeño, eleva el compromiso. Si yo me siento parte de algo, tengo sentido de pertenencia, entonces eso eleva mi compromiso. Porque siento que esto es mío, siento que donde estoy yo y donde estoy laborando o donde estoy desarrollando un determinado conocimiento, una determinada actividad, entonces me comprometo con ello. Pero yo no me comprometo con aquello que, por ejemplo, no genera ningún impacto, ninguna incidencia social. Es por eso que decimos que la retroalimentación tiene esa finalidad en ese intercambio, justamente, de poder, por un lado, generar compromiso y, por otro lado, beneficia al clima y a la cultura. Si hay un pequeño espacio de 2 o 3 personas que comienzan a desarrollar esto y eso lo trasladan luego a diferentes unidades y lo trasladan a nivel institucional, claramente que eso va a repercutir en la cultura, en cómo esa entidad se organiza para obtener resultados. Y todos los que entren en esa cultura fortalecida, pues simplemente lo que va a pasar es que se van a
a alinear con esa dinámica mi forma de trabajo. Es a veces que nosotros decimos, me choca la cultura organizacional de esa entidad. Porque yo vengo de otra cultura donde, por ejemplo, estamos orientados todo el tiempo a resultados. Y aquí, por ejemplo, yo no veo eso. Entonces, la cultura organizacional es la reproducción, ¿no?, de una forma de organizar las cosas que tienen impacto en los resultados. Fábula. Y aquí acá están los elementos importantes también de la puesta en marcha de una retroalimentación efectiva. Hay que tener una comunicación clara, concreta y asertiva, ¿verdad? Porque importa mucho cómo decimos las cosas. Hay que tener empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender por qué suceden las cosas y cómo sucede. Y también hay que tener la escucha. ¿La escucha activa qué significa? Que yo escucho al otro mientras estoy con el celular en la mano. Estoy ahí, mis sentidos están ahí, pero no te estoy escuchando, porque la escucha tiene una devolución. La mejor manera de demostrarle a alguien que lo estás escuchando es darle una devolución. Porque tú puedes estar ahí, el otro te puede estar hablando, puede parecer que lo estás escuchando, pero cuando no le dices nada, quiere decir que no hay una escucha. Y eso es lo que queremos diferenciar, el solo hecho de escuchar, ¿verdad? ¿Y por qué esos elementos que parecen tan sencillos y no tan complejos de poner en práctica, terminan siendo complejos de poner en práctica? Porque no parece muy difícil poner en práctica eso, ¿no? Pero les comento que no sucede. En la información que nosotros levantamos en las encuestas, si es que las personas se reúnen para definir diferentes momentos en la gestión del rendimiento, pasa que no se reúnen, no hablan, no se comunican. Y mucho menos. Entonces, son elementos sobre los que tenemos que cultivarnos para incorporarle y sumarle a nuestras habilidades y conocimientos. Ahora, ¿cómo doy una adecuada retroalimentación? ¿Cómo sé que se tiene que dar una adecuada retroalimentación? Bueno, siempre hay, digamos, algunas recomendaciones de cómo hacerlo. Me queda claro que algo que tú vas a hacer lo tienes que preparar. No es posible dar una retroalimentación sin prepararse, es decir, sin saber de qué estás hablando, o sin tener un conocimiento mínimo de lo que vas a hablar. Por ejemplo, si yo como jefe le voy a dar una retroalimentación a la persona que está a mi cargo, que está cumpliendo con una determinada actividad, y tengo que darle retroalimentación sobre lo que él está avanzando y está haciendo, si no he revisado esa información, si no he visto el estatus de ello, ¿cómo le podría dar nuevo? Y a eso se refiere el tema de prepararse para la retroalimentación. Y después podríamos ir a la parte de un proceso que pasa por presentarse en el desarrollo de la retroalimentación, reforzar y reconocer. Es decir, en una retroalimentación yo podría reconocer dos cosas: que hay algunos aspectos por mejorar y hay otros aspectos que son positivos. ¿Qué pasa cuando tú en una retroalimentación tú solo te concentras en lo negativo? La persona que está escuchándote lo que va a sentir es que está haciendo negativo con esa persona porque no tienes absolutamente nada que realizar. Que sí hay aspectos de mejora, sí, todos los tenemos aspectos de mejora, claramente. Seríamos, digamos, ilusos al pensar que no tenemos aspectos de mejora. Sí, pero también, como hablábamos hace un instante del reconocimiento, que lo necesitamos como una vitamina, entonces, un elemento importante de la retroalimentación es que cuando tú vayas a dar una retroalimentación, menciones aspectos favorables que ves en esa persona. Y luego de mencionar esos aspectos favorables, pases a mencionar los aspectos que tiene que mejorar. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que llegues a un acuerdo, a un compromiso.
La retroalimentación no es una conversación sin sentido. No es sentarme a tomar un café con alguien y que lo que hayamos hablado no vaya a ninguna parte. La retroalimentación tiene que tener un acuerdo. Es decir, que producto de esta, algo haya surgido como un compromiso que yo esté en la disposición de hacer y en la capacidad, por lo tanto, de mejorar. Si una retroalimentación no concluye en un acuerdo, no es una retroalimentación efectiva ni favorable. A pesar de que haya seguido los pasos. Ahora, claramente también hay condiciones para poder recibirlo. Y hablábamos nosotros mucho un poco del tema de una participación activa en una retroalimentación. ¿Qué significa una participación activa? Es principalmente la parte final, donde tú propones. Eso significa una participación activa. Porque si tú recibes formación y no lo conviertes en algo que puedas finalmente beneficiar de ti o beneficiar a quien te estuvo dando la retroalimentación, entonces no hemos tenido una participación activa. Muy aparte de los momentos previos, que hay que prepararse, que hay que escuchar, ya habíamos hablado de la escucha activa, ¿verdad? Que hay que seguramente poder registrar en alguna parte ello que me están diciendo, por justamente no poderlo perder, y sobre todo, preguntar. ¿Cuáles son los 3 pasos como que básicos en lo que un niño aprende? ¿Se acuerdan ustedes cuando eran niños? Porque cuando somos adultos nos olvidamos un poco de la forma como aprendíamos cuando éramos niños. O sus hijos, cuando los van a mirar, sus hermanos pequeñitos, sus sobrinos, cual sea la situación y el estado en el cual se vinculan con niños. Esa es una forma de aprendizaje. Pero el niño cuando va a hacer algo, primero observa. ¿No? Comienza a observar lo que está pasando a su alrededor. ¿Y luego qué hace? Pregunta. El niño no es como el adulto, que se pone a pensar, ¿y qué hubiera pasado si le preguntara? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera dicho esto o aquello? Pregunta. Sin ningún pudor, pregunta. ¿No les ha pasado a veces a ustedes que el niño les ha dicho, bueno, después de observar ha dicho, y tío, y papá, y hermano, ¿por qué la señora de allá hace eso? ¿Por qué? Y luego cuando ustedes le van a dar una respuesta, ¿qué es lo que hace? Escucha. Y escucha con mucha atención. ¿No se han dado cuenta a veces que incluso abren los ojos y se quedan mirando? ¿Por qué? Porque el niño es como esta esponja que absorbe todo, que considera que eso es un aprendizaje para él importante. Por eso concentra su atención. Ya, de eso nosotros nos olvidamos cuando entramos en la vida social. Cuando nos convertimos en adolescentes, en jóvenes y en adultos. Pero lo que nos dice la teoría, lo que nos dice la bibliografía, es que no deberíamos perder. Porque justamente es lo que nos permite aprender de todo y de todos. Y cuando no hacemos eso, estamos perdiendo la oportunidad de aprender. Y entonces, la retroalimentación necesita, como ya hemos dicho, un emisor y un receptor. Pero ese receptor debe convertirse en un emisor posteriormente. Resultados de una retroalimentación efectiva, ¿no? Porque me felicitó y me dio alcance sobre qué debo mejorar, que sea más continuo, que sea para todos. ¿Okay? Hay recomendaciones. Los comentarios realizados fueron bastante claros, concretos, posteriormente muy útiles. Mi jefe reconoció verbalmente el trabajo que desempeño y valoró mi experiencia, etc. Y eso no cuesta, ¿no? Cuesta dinero. Hay que invertir en algo. Hay que adquirir alguna infraestructura, algún interés. No, no cuesta.
y tiene un impacto potente en quien lo recibe. No vamos a desarrollar una dinámica con la dinámica del espacio, todo el tiempo también, pero normalmente esta actividad y esta reflexión y este desarrollo, por ejemplo, de la retroalimentación, las ponemos en práctica en lo que llamamos el juego de roles, ¿no? Donde alguien asume la posición del que da la retroalimentación y el otro asume la posición en que la recibe, ¿no? Y esa es una dinámica bien bonita porque te permite aprender haciendo. Ahí cuando tú haces esa dinámica, te das cuenta de aquello que no quieres escuchar, de aquello que te molesta escuchar, y de aquello que incluso tú no quieres decir, o te cuesta decir, ¿no? Cuando lo pones en práctica, es cuando te das cuenta que esto sucede poco, porque justamente nos da miedo poner en práctica una serie de situaciones que podrían traernos beneficios, ¿ya? Pero que por lo general limitamos los espacios que lo podemos hacer. ¿Ustedes han escuchado de David Fishman? Sí, ¿no? Está en el sobre todo más. Algunos creen que no es peruano, ¿no? Algunos no saben. Bueno, es un conferencista, conocido, historia, libros escritos. Bueno, él tiene unos videos que están en el YouTube que hablan sobre la retroalimentación. Cómo debemos tratar una retroalimentación adecuada, cómo sería una retroalimentación favorable, cómo sería una retroalimentación no favorable. Habla de esos puntos que hemos desarrollado bastante el día de hoy. Pero antes de repente cerrar con el video, quiero mostrar de ellos. Solamente vamos a mostrar el video 3, por favor. Vayamos al video 3. Quiero rematar con el tema de qué tiene que ver la gestión del rendimiento con esto. Algunos que seguramente, no sé si por alguna urgencia, se han ido retirando, seguramente han considerado que este tema tiene poca relevancia para lo que ellos necesitan en su vida o en su dinámica de vida. Pero ¿por qué le he concentrado tanto tiempo en la retroalimentación? Porque la retroalimentación es un elemento central de la gestión. No hay forma de alcanzar resultados si nosotros no ponemos énfasis en la forma como recibimos y damos retroalimentación. Y es imposible que nos escapemos de ello, porque no es posible lograr resultados si yo no entro en interacción con el otro. Yo solito en una entidad no voy a lograr. Yo solito en mi unidad de organización o en mi puesto no voy a lograr. Yo solito en una aula universitaria no voy a lograr lo que yo. ¿Sí? No necesitamos retroalimentar. Y la gestión del rendimiento, que enfoca claramente en la posibilidad de mejorar el desempeño de las personas, entonces te dice, importa cómo logras buenos resultados. A veces nosotros decimos, por aquí cuando inicio, que ya se fue de mañana, decía, Aide, sí, solo que se presta su paciente. Nos decía, la gestión por resultados. Y todos dicen, oh, los resultados, sí, siempre hay que alcanzar los resultados. No importa cómo, hay que alcanzar los resultados. No, sí importa. Porque el cómo te dice si es que lo que estás haciendo para lograr el resultado es sostenible y es sustentable en el tiempo. Si tú no miras el cómo, ese resultado puede ser efímero. Ese resultado puede ser pasajero. Si tú no miras el cómo. Entonces, el cómo en la gestión del rendimiento es la retroalimentación. Entonces, importa mucho alcanzar los resultados, pero alcanzarlos bien. ¿Para qué? Para que tengas sostenibilidad. Ahora sí, por favor, soltemos el video 3 y con eso... Bueno, Marcelo, me llamas, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, para decirte que estamos muy contentos con tu gestión este año. Has alcanzado los mayores indicadores de tu gestión.
tienes muy buena venta, los clientes están felices contigo. En fin, ha sido un año estupendo. Pero bueno, siempre se puede mejorar y nosotros estamos aquí para apoyarte. Mira, hemos visto la evaluación de 360 grados, que tu gente no está muy contenta con tu accionar. Vamos, que le gustaría que los escucharas más, que le prestaras más atención, que en ocasiones tú actúas prepotentemente y tus críticas son destructivas. En otras palabras, le gustaría a tu gente que tú seas más humilde y que tomes más en cuenta los logros de ellos. Muchas gracias, Marcelo. Mira, no sabía que mi gente me veía de esa manera. La verdad es que estoy un poco desconcertada. Quizás es porque estaba tenso por cumplir mis metas y ellos un poco sensibles por la presión. Tú sabes, Marcelo, la gente siempre busca un chivo expiatorio, alguien a quien culpar. Mira, Pedro, quiero que tomes muy en serio estos comentarios de la gente, que no busquen justificaciones y que en la próxima evaluación de 360 grados haya un cambio sustancial. Confío en tu corazón. Así lo haré, no te preocupes. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, en esa breve fragmento, este video está en YouTube también, dura 12 minutos, tiene 3 fases, una retroalimentación negativa, una retroalimentación que está en vías de mejorarse, y una retroalimentación completamente positiva. La retroalimentación completamente positiva es un poco en el sentido que ustedes han visto. Es un poco trasladar una situación de oportunidad de mejora, pero con una comunicación asertiva. No te grito para decirte algo que tienes que mejorar, y tampoco te agredo verbalmente ni te insulto. ¿Sí? Hay forma. ¿Importa mucho la forma? Importa muchísimo, porque si ustedes se ponen a mirar las situaciones por las que ustedes han pasado, que han tenido altercados con diferentes personas, les apuesto 1000 veces que si esa persona se hubiera dirigido con ustedes sobre un aspecto que ustedes tenían que mejorar de una manera tranquila, sin alzar la voz, sin alterarse, sin insultarlos, ustedes le hubieran hecho caso. Y esa situación no hubiera incrementado seguramente una situación que se desborda. ¿Por qué? Porque importa mucho cómo lo dices. ¿Sí? Entonces, es un aspecto, por ejemplo, importante de la retroalimentación, ¿no? Que hay que poner práctica. Y el otro es que cuando tú das retroalimentación, en realidad tú no eres el que tiene que hablar. Tiene que hablar es la persona que recibe la retroalimentación. Entonces te conviertes en una especie de moderador, ¿no? Donde ¿qué es lo que haces? Comienzas a preguntarle a la otra persona. Cuando te comienza a decir qué problemas tú en relación, sí, lo llevamos al ámbito laboral, ¿no? Claramente. ¿Qué problemas tú para completar una actividad, una acción, una tarea? Y tú le preguntas, ¿y por qué crees que fue así? ¿Y por qué crees que se llegó a ese resultado? ¿Y por qué crees que te comportaste de esa manera? ¿O por qué crees que en todo caso no se logró lo que habíamos planificado? ¿Qué estás haciendo en ese caso? Estás trasladando la misma respuesta a la persona que está teniendo justamente el espacio de otro. Es decir, no te lo digo yo, te lo respondes tú mismo, a partir de que yo estoy sabiendo ya la retroalimentación. Entonces, para de repente dar la apertura a alguna pregunta que ustedes tengan que quererme hacer. La gestión del rendimiento es un proceso que no busca, digamos, incomodar o en todo caso hacer más burocrático el trabajo que hacen las personas en el espacio. Lo que busca es identificar cómo podemos mejorar para alcanzar los resultados, pero a través de caminos y rutas que sean sostenibles en el tiempo. Por ende, importa el cómo. ¿Sí? Entonces, quiero que no se olviden que sobre todo apuntemos a para qué hacemos la gestión de rendimiento. Valor. ¿Qué significa valor público?
existimos y nuestra razón de ser es para generar satisfacción de nuestros usuarios. Eso es simples, y la gestión del rendimiento es un camino para llegar a eso. ¿Sí? Entonces, abrimos el espacio de las preguntas. Si alguien quiere Muchas gracias, Giancarlo. Un fuerte aplauso, por favor, para Giancarlo. Vamos a participar de la programación. Tenemos unos minutos para algunos comentarios, algunas preguntas. Por favor, si pueden levantar la mano. ¿Alguien que desee comentar? Sí, tiene, acá hay preguntas. Giancarlo, tú con este micro, acá lo pasas. Buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Y creo que el sentimiento de lo que nosotros venimos trabajando en las municipalidades, en los gobiernos locales, creo que este punto último que usted ha tocado dentro de toda la semana es muy importante. Que los tomadores de decisión, los que toman la batuta de una gestión cada 4 años, no lo toman en cuenta eso. Muy sencilla es reconocer esa palabra. Cuanto más se podría multiplicar cuando uno lo reconoce. Y creo que es momento, de repente, para mí una experiencia vivida por su exposición, creo que hay que hacerlo entre compañeros también, porque no esperar que la autoridad al sitio haga reconocimiento, sino entre nosotros. De manera que en conjunto podemos realizar ese adelanto para lograr objetivos comunes de nuestra institución. Solamente es un comentario. Muchas gracias por la exposición. Gracias, Por ahí creo que había otra pregunta. O un comentario. Como pasó ahorita. Buenas tardes, mi nombre es Alberto, soy estudiante justamente de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social y con lo que yo he podido escucharle son una especie de teoría de cómo podríamos nosotros mejorar dentro de la convivencia, no solo en instituciones, sino también podemos aplicarlo en la universidad. Y es algo en lo que yo he trabajado, he tratado de trabajar bastante durante todos los años que he estado en esa universidad, porque veo que cada uno de mis compañeros tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de reaccionar, diferentes formas de manifestar sus ideas. Entonces, para mí es complicado encontrar una técnica que integre, digamos, todas estas diferencias que se muestran en mis compañeros. Y justamente usted lo mencionó, el cómo es muy importante. Tal vez usted nos podría mencionar alguna técnica en específico para que yo pueda practicarlo dentro del entorno universitario, como estudiante. Solo eso. Bueno, gracias por la consulta, igual también el comentario que hicieron por aquí. Técnicas, en realidad, aquí hemos mostrado una de ellas, ¿no? En esta ruta o pautas para hacer una adecuada retroalimentación. Sin embargo, el desafío va a estar en siempre nosotros identificar el contexto en el que lo hacemos. Es como lo que yo les mencionaba hace un instante cuando les decía, todos necesitamos lo mismo, pero en dosis diferentes. Es decir, yo no puedo pretender, por ejemplo, hacer una retroalimentación en el mismo nivel de énfasis en todas las pautas que yo acabo de mencionar. Yo tengo que identificar a quién le estoy dando la retroalimentación y dónde en esos momentos de la retroalimentación tengo que poner más énfasis. Pero como tú bien dices, para yo poder hacer eso, tengo que tener un conocimiento previo del contexto, el entorno en el que yo voy a hacer la retroalimentación.
Después, estas pautas pueden cambiar, ¿eh? Una puede estar adelante, otra puede estar atrás, podemos reducirlas, podemos aumentarlas, y eso es lo que va a pasar en el tiempo, ¿no? Pero no va a ser muy efectivo si no tenemos claro el contexto, no tenemos bien identificado el contexto y el entorno en el que lo vamos a hacer y a quién le vamos a dirigir esa retroalimentación. Tú creo que ya tienes una información inicial, que la acabas de mencionar. Identificas ciertos comportamientos en tus compañeros. Y a partir de esos comportamientos tú puedes construir perfiles. ¿Qué son los perfiles? Es una forma constante y de manera, a manera de patrón que se repite en una persona y que yo puedo, desde ese punto de vista, tomarlos y decir, en base a este patrón, puedo yo de repente tener éxito en la forma como realizo esa retroalimentación. Porque ya armé un perfil que lo he seguido, ¿verdad? Y ahí viene un poco la parte de estudios, que lo llevamos al lado, digamos, de la formación, que me permite, obviamente, tener mejores herramientas para que esa retroalimentación pueda ser más efectiva. Y por eso ustedes veían que en los pasos para hacer una retroalimentación efectiva comenzaba por prepárate, decía, ¿no? Decía tanto para el evaluador como para el evaluador, prepárate. Claro, y ese prepárate significa conoce el contexto, el entorno y a la persona a la que le vas a brindar la retroalimentación. Y a partir de eso, seguramente vamos a poder contar experiencias de éxito, sea en el espacio seguramente de investigación o sea en el espacio laboral como nosotros lo venimos desplegando a la fecha, ¿no? Nosotros venimos desplegando obviamente esta puesta en práctica y lo que obviamente comenzamos a notar es que la forma en que se tiene que llevar a cabo esta retroalimentación en esos mismos componentes tiene que ir variando de una entidad a otra, de un jefe hacia un grupo de servidores, por el contexto en el cual ellos laboran, trabajan y por la cultura organizacional en la que se desarrolla. ¿Sí? Eso es lo que te podría dar como alcance, espero que haya sido útil y no sé si hay más preguntas. Muy buenas tardes. Mi consulta sería, ¿qué sucede si es que en la cabeza el titular del pliego de la institución necesita la retroalimentación y la autorretroalimentación no es una opción? ¿Cómo podríamos lidiar con esa situación si nuestros jefes inmediatos o autoridades necesitan ese tipo de retroalimentación? Gracias. Bueno, para recibir la retroalimentación tienes que estar en capacidad de poder darla. Yo veo bien difícil que, por ejemplo, un titular o un directivo puedan tener retroalimentaciones efectivas si ellos no son capaces de recibir. Ahora, ¿qué pasa en el entorno, en la situación donde no son capaces, por ejemplo, de recibirlas? Eso lo vamos a ver plasmado en los resultados a los que llegan. Y los resultados a los que llegan, que supuestamente, entre comillas, es el que más le interesa al directivo o al titular de la entidad, se ven reflejados como no alcanzados, o como en todo caso alcanzados, pero con mucha problemática en el camino para alcanzarlos. Y cuando tú te enfocas en esos puntos, que nosotros, por ejemplo, cuando hemos ido a hablar con titulares de entidades o con directivos, cuando les ponemos eso sobre la mesa, ahí la atención de ellos cambia. ¿Por qué? Porque el foco no lo habían puesto nunca sobre la idea de no solo alcanzar resultados, sino que te importe nuevamente, como digo, cómo alcanzas esos resultados. Y entonces, para alcanzar esos resultados, no solamente importa que tú des la retroalimentación en tu equipo, o que tú pongas los objetivos, sino que también tengas la capacidad de tener la apertura de recibir la retroalimentación y de consensuar seguramente también los objetivos. Pero con un directivo y un titular, eso solamente funciona mostrando resultados. Es decir, mostrando que eso impacta en los resultados. De otra forma, no tiene mayor impacto. Entonces, una de las cosas donde nosotros nos hemos venido enfocando es tener data de esta situación. Y decirle, mira, en este espacio pequeño donde hemos hecho una especie de proyecto de innovación, con un grupo de personas, con un grupo de servidores, ha habido un nivel de consecución de resultados bastante alto
a diferencia de otro sector, otro grupo de personas donde no lo hay. Y eso tiene impacto. Entonces, nosotros tenemos que nuevamente saber con quién nos estamos entrevistando, a quién queremos convencer y tenemos que tener la estrategia adecuada para saber cómo podemos llegar a ellos, ¿no? Y entonces, ahí nosotros tenemos normalmente una estrategia diferenciada para un titular de actividad, para un directivo o para un equipo de trabajo. Cuando queremos generar este tipo de situaciones o de herramientas, ¿no? No sé si tenemos alguna otra consulta. ¿Una otra pregunta por ahí? Aquí los dos. Ante todo, buenas tardes. Solamente sin entender. Muy bien. Solamente, primero que nada, felicitar, ¿no? Sé que en cada momento, en cada lugar, siempre estamos en excepciones. Y esta parte es muy importante, es la parte teórica. Bueno, yo preguntaría, ¿qué está pasando con la gestión o rendimiento? Un ejemplo simple, servicio. Años de existencia. Y hasta el momento hasta donde se ha avanzado. Y este tipo de conferencias las escuchamos aquí, allá, en son manifestando. Mi pregunta es ¿qué está pasando con la vida actualmente y cuál es el avance que se ha realizado? Gracias. Ok, gracias por la pregunta. ¿Qué está pasando con Servir? Efectivamente, Servir existe desde el año 2008. Año 2013 se publicó la Ley de Servicio Civil, año 2014 el reglamento que desarrolla la Ley de Servicio Civil. Y el camino que ha pasado, específicamente hablando de gestión de rendimiento, y si quieren del tránsito hacia un nuevo régimen de servicio civil, es que nosotros, en particular, gestión de rendimiento comenzamos con 4 entidades. Entidades de organismos públicos. Y puedo mencionar cuáles eran esas entidades. El INPE, CERFOR, Servir y Socialub, si no me equivoco. Esas 4 entidades comenzaron haciendo gestión del rendimiento en el año 2015. Del 2015 a la fecha, ¿qué ha sucedido? Que tenemos 450 entidades haciendo gestión del rendimiento de diferentes niveles de gobierno. Tenemos municipalidades distritales, municipalidades provinciales, gobiernos regionales, tenemos programas, ponemos direcciones regionales, diversidad de entidades haciendo gestión de rendimiento. Y alguien me dirá por ahí, oye, pero que haga gestión de rendimiento no quiere decir que eso esté bien. Bueno, en el año 2015 la hacían 4. En el año 2025, hoy, tenemos casi 500 entidades haciendo gestión de rendimiento. Y la proyección es que en el año 2028 tengamos todas las entidades públicas haciendo gestión de rendimiento. Ah, pero alguien me dirá, no, pero es que la norma los obliga. La norma no los obliga. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay entidades que todavía no han iniciado la implementación de la gestión del rendimiento, a pesar de que estaban dentro de la progresividad para que lo hagan. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma no es lo único que importa para que alguien quiera hacer gestión del rendimiento lo haga. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hemos pasado del año 2015 de 4 entidades a 300, o mejor dicho, casi 500 entidades haciendo gestión del rendimiento? Y les digo más, ¿cuál es el resultado que hemos obtenido del desempeño de los servidores en todo este tiempo? El 90% de los servidores obtiene desempeños favorables. 90% de servidores. ¿Cuántos servidores han sido desvinculados o cuántos servidores obtienen bajos resultados en la gestión del rendimiento? Desvinculados, ninguno. Bajos rendimientos, menos del 1%. La pregunta de fondo, más allá de hoy. ¿Y han cambiado la prestación de los servicios públicos en las entidades? Seguramente que no mucho. Y ahí está nuestro reto. Ya ganamos un espacio, tenemos a las entidades haciendo gestión de rendimiento. Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que lograr es que el proceso vaya tomando mayor calidad en su ejecución.
¿Para qué? Para que ese resultado del 90% de los servidores tienen buenos resultados en sus evaluaciones de desempeño, se traduzca en qué cosa? En resultados. Bueno, en ese camino estamos, y por eso yo les decía que el tema de la mejora continua no solamente es para ustedes, sino también para nosotros como organización en el tema del servicio civil. Bueno, eso es lo que les puedo comentar en términos de años. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Con esto ya cerramos esta conferencia. Y como siempre les pedimos, por favor, nos pongamos de pie para la foto final. Ya Carlos, ¿nos acompañas? Ahí está bien. Mirando hacia acá, todos nos van a apoyar con la foto final. Hola, muy buenas tardes. Por favor, ya saben cómo es. Bajen, acomódense en los huequitos. Juventud, ahí.